En plena cena familiar, mi hija me arrebató el plato y gritó: «Este lugar le pertenece a mi jefe, no a un fracasado como tú». Yo me quedé helado frente a todos. 24 horas después recibí 40 llamadas desesperadas de ella. No sé si hice bien o mal, pero necesito contarles esta historia. Mi nombre no importa, pero mi historia sí. Soy obrero de fábrica desde los 18 años. Mi esposa María cose ropa en casa desde que nos casamos. Nunca fuimos ricos, nunca tuvimos lujos, pero teníamos algo que considerábamos más valioso, una hija única a quien amábamos con locura. Cuando nuestra hija Evelina tenía 8 años, decidimos que ella tendría la oportunidad que nosotros nunca tuvimos. Yo trabajé turnos dobles por 15 años. Salía a las 5 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche, con las manos manchadas de grasa y la espalda molida. María cosía hasta las 2 de la madrugada para pagar el colegio privado. Sus dedos sangraban a veces por las pinchadas de la aguja, pero nunca se quejó. Vendimos nuestro único auto para pagar la universidad. Desde entonces caminábamos o tomábamos el autobús. Nunca se lo dijimos a Evelina, simplemente le dijimos que ya no lo necesitábamos. Durante 20 años vivimos en la misma casa de 3 habitaciones, con las mismas cortinas desteñidas y el mismo sofá remendado. Cada peso extra se iba a la educación de nuestra hija. No renovamos nada, no nos compramos ropa nueva, no fuimos de vacaciones ni una sola vez. En su infancia, Evelina era un amor de niña. Cariñosa, agradecida, con una sonrisa que iluminaba toda la casa. «Papá, cuando sea grande te voy a comprar una casa linda», me decía abrazándome con sus bracitos pequeños. Era la mejor de su clase. Las maestras siempre nos felicitaban. «Evelina Rodríguez es excepcional, tiene un futuro brillante», decían. Cuando sus compañeros se burlaban porque íbamos por ella caminando, ella los enfrentaba con fiereza. «Mi papá trabaja más duro que todos los papás de ustedes juntos», les gritaba. Éramos un equipo. Los 3 contra el mundo. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando entró en la adolescencia. El ambiente del colegio privado empezó a influir en ella. Sus compañeros hablaban de viajes, de casas grandes, de padres empresarios y profesionales exitosos. El círculo social de hijos de gente rica la fue moldeando. En la universidad fue peor. Evelina estudiaba administración de empresas en una de las mejores universidades privadas de la ciudad. Sus profesores hablaban constantemente sobre mentalidad empresarial, networking y la importancia de relacionarse con gente exitosa. Sus nuevos amigos nunca habían trabajado en sus vidas. Todo les llegaba regalado por padres prósperos que los mantenían en departamentos lujosos y autos último modelo. Los primeros indicios del cambio llegaron gradualmente. A los 16, «Mamá, no vengas al colegio con esa ropa». A los 20, «Papá, mejor no les cuentes a mis amigos en qué trabajas». A los 22, «Ustedes no entienden el mundo moderno». Cada frase era como una puñalada, pero la justificábamos diciendo que estaba creciendo, que era natural que quisiera superarse. Su justificación interna era clara, aunque nunca nos lo dijo directamente: «Mis padres son buenas personas pero limitadas. Yo puedo darles una vida mejor si crezco profesionalmente. Tengo que relacionarme con gente exitosa para progresar». Nosotros, ciegos de amor, ignoramos las señales. «Es normal, está conociendo otro mundo, ya madurará», decíamos. El orgullo de ver a nuestra hija en la universidad nos impedía ver lo que realmente estaba pasando. Pero seguí trabajando doble turno. Seguí llevando dinero para sus gastos universitarios, para sus libros, para sus proyectos. María siguió cosiendo hasta altas horas para cubrir los gastos extras. A los 24 años se graduó con honores. María y yo lloramos de orgullo en la ceremonia, sentados en las últimas filas con nuestra ropa más presentable, viendo a nuestra hija recibir ese diploma que tanto nos había costado. Pero ya no era la misma niña que nos abrazaba en la puerta. Se casó a los 26 con un ingeniero de clase media alta. La boda fue elegante, pagada principalmente por la familia del novio. Evelina nos agradeció por nuestra contribución, pero de una manera distante, como si fuéramos tíos lejanos y no sus padres. Tuvieron 2 hijos preciosos. Viven en una casa linda en un barrio residencial. Evelina consiguió trabajo como ejecutiva de cuentas en una empresa prestigiosa, donde conoció a su jefe actual. Desde el primer día que lo mencionó, noté algo diferente en su voz. «Él sí entiende lo que es crecer en la vida», me decía. «Me enseña sobre inversiones, sobre networking, sobre mentalidad ganadora. Es un ejemplo de lo que se puede lograr con visión y determinación». Empezó a citarlo constantemente. Todo lo que decía el jefe era perfecto. Se convirtió en su héroe, en su modelo a seguir. Mientras tanto, nosotros nos convertimos en una obligación.
Las visitas se espaciaron. Una vez al mes, después cada 2 meses. Llegaba con prisa, se quedaba una hora, nos trataba con condescendencia. Pobrecitos, conformes con tan poco, decía mirando nuestra casa humilde. Sus hijos nos saludaban educadamente, como les había enseñado, pero sin cariño real. Para ellos éramos los abuelos pobres a quienes había que tolerar. Para Evelina, su jefe representaba todo lo que nosotros no éramos: exitoso, sofisticado, con dinero y poder. Nosotros representábamos su pasado humble del cual se avergonzaba. La idealización del jefe era total. La menospreciación hacia nosotros, también. El domingo pasado nos invitó a cenar. Era extraño porque hacía meses que no nos invitaba. Quería presentarnos a alguien muy importante de su trabajo. María se puso su mejor vestido, yo mi única camisa sin manchas. Llegamos puntuales con nervios en el estómago. Estaban presentes su esposo, sus 2 hijos, mi hermana Ana y su marido, y 2 primos. La mesa estaba puesta como para una revista. Cuando llegó su jefe, un hombre de 45 años bien vestido, Evelina se transformó completamente. Se volvió sumisa, aduladora, casi servil. Yo me senté en la cabecera de la mesa, como siempre había hecho. Era mi lugar por respeto, por ser el padre. Cuando el jefe se acercó a mi silla, Evelina se levantó como un resorte. Este lugar le pertenece a mi jefe, no a un fracasado como tú, gritó arrebatándome el plato. El silencio fue mortal. Mi hermana Ana se quedó horrorizada. El esposo de Evelina no podía creer lo que veía. Sus hijos miraban confundidos. El jefe se sentó en mi lugar con una sonrisa incómoda. 25 años de sacrificio se desmoronaron en ese momento. Esa noche mi hermana Ana no pudo dormir. A las 11 de la noche me llamó, furiosa como nunca la había escuchado. No puedo creer lo que le hizo a su padre la desagradecida, me dijo con la voz quebrada por la indignación. Tu hermano se mató trabajando para que esa niña tuviera educación, y así le paga. Pero Ana no se quedó callada. Esa misma noche empezó a llamar a toda la familia. Primero llamó a nuestros primos, después a los tíos, después a los vecinos que nos conocen desde hace años. La historia se extendió como pólvora por WhatsApp familiar. Esa noche mi hermana Ana no pudo dormir. A las 11 de la noche me llamó, furiosa como nunca la había escuchado. No puedo creer lo que le hizo a su padre la desagradecida, me dijo con la voz quebrada por la indignación. Tu hermano se mató trabajando para que esa niña tuviera educación, y así le paga. Pero Ana no se quedó callada. Esa misma noche empezó a llamar a toda la familia. Primero llamó a nuestros primos, después a los tíos, después a los vecinos que nos conocen desde hace años. La historia se extendió como pólvora por WhatsApp familiar. ¿Pueden creer lo que le hizo Evelina a su papá? Escribía Ana en el grupo familiar. Le quitó su lugar en la mesa para dárselo a su jefe. Le gritó fracasado delante de todos. Los mensajes no se hicieron esperar. ¿Cómo puede tratar así a quien se sacrificó por ella? Escribía mi prima Rosa. La educación no le sirvió para ser buena persona, respondía mi cuñado. Con ese carácter, no va a llegar lejos en la vida, agregaba mi tía Carmen. El éxito sin valores no es éxito, es fracaso moral, escribía don Alberto, nuestro vecino de toda la vida. Pero lo que más me impactó fue la reacción del esposo de Evelina. Él también empezó a recibir las críticas de su propia familia. Su suegra me llamó al día siguiente. Señor, mi hijo me contó lo que pasó. Estoy avergonzada por lo que hizo mi nuera. Usted no se merecía eso. Los propios hijos de Evelina quedaron confundidos. El mayor, de 12 años, le preguntó a su papá, ¿por qué mamá le gritó así al abuelo? El abuelo siempre es bueno con nosotros. Su esposo no supo qué responder. Pero la historia no se quedó en la familia. Ana trabaja en una oficina donde conoce a mucha gente del sector empresarial. En la hora del almuerzo les contó a sus compañeras lo que había pasado. ¿Se imaginan? Una ejecutiva que humilló a su padre por darle el lugar a su jefe, decía Ana. ¿Qué clase de persona hace eso? Los círculos sociales empresariales son pequeños. Todos se conocen, todos se hablan. La historia empezó a circular con un mensaje claro: si alguien es capaz de humillar así a quien la crió, ¿cómo tratará a sus colegas cuando no le convengan? El miércoles por la mañana, el jefe de Evelina estaba desayunando en el club empresarial donde suele ir antes del trabajo. En la mesa de al lado escuchó una conversación que le llamó la atención. ¿Escuchaste lo de la ejecutiva que humilló a su padre?, decía una señora. Parece que le quitó su lugar en la mesa familiar para dárselo a su jefe. Una falta de respeto total. Sí, mi cuñada conoce a la familia, comentaba otra.
El hombre trabajó doble turno 20 años para pagarle la educación. Vendieron hasta el auto para la universidad. Y así le paga la hija. El jefe se quedó helado. Sabía que hablaban de Evelina. Esa tarde, en una reunión de directores, el tema salió nuevamente a colación. Hay que tener cuidado con empleados que no demuestran valores básicos, comentaba el director de recursos humanos. Si no respetan a su propia familia, difícilmente van a ser leales a la empresa. El jefe no dijo nada, pero algo se removió dentro de él. Los comentarios sobre el sacrificio paternal lo habían tocado más profundo de lo que quería admitir. Esa noche, manejando de vuelta a casa, no podía dejar de pensar en la historia. Un padre que trabajó turnos dobles, que vendió su auto, que se sacrificó 20 años por dar educación a su hija. Recordó vagamente a alguien que había hecho algo similar por él, pero apartó esos pensamientos. Era un tema de trabajo, no personal. Sin embargo, por primera vez desde la cena, empezó a ver la situación desde otra perspectiva. Había estado presente cuando Evelina humilló a su padre, y no había hecho nada para impedirlo. Se había quedado callado mientras presenciaba una falta de respeto que, ahora se daba cuenta, lo había incomodado profundamente. La decisión sobre el futuro laboral de Evelina estaba tomando forma en su mente, pero por razones que aún no terminaba de entender completamente. Durante 3 días no pude concentrarme en el trabajo. María me encontraba sentado en la mesa de la cocina, con la mirada perdida. El jueves por la noche tomé una decisión. No iba a gritarle, no iba a reclamarle, no iba a buscar venganza. Iba a escribirle una carta. Me senté con papel y lápiz. Escribí, borré, volví a escribir. Las palabras tenían que ser exactas. No quería lastimarla, quería educarla. Quería que entendiera. Esta fue la carta que le envié. Hija mía. Después de lo que pasó el domingo, he estado pensando mucho. No te escribo para lastimarte, sino porque te amo y quiero que entiendas algo importante sobre lo que realmente significa el éxito en la vida. ¿Recuerdas cuando tenías 12 años y necesitabas materiales para el proyecto de ciencias? Vendí mi reloj, el único regalo que me dio mi padre, para comprarte esos materiales. No te lo dije entonces porque no quería que te sintieras mal. ¿Recuerdas cuando tu mamá cosía hasta las 2 de la mañana para pagarte el uniforme nuevo? Sus dedos sangraban a veces, pero nunca se quejó. ¿Recuerdas cuando vendimos el auto y te dijimos que ya no lo necesitábamos? Mentimos. Lo vendimos para pagar tu matrícula universitaria. Desde entonces caminamos o tomamos autobús, pero nunca quisimos que sintieras la carga de nuestro sacrificio. Durante 20 años, tu madre y yo vivimos en la misma casa sin renovar nada, sin comprar ropa nueva, sin irnos de vacaciones ni una sola vez. Cada peso que ganábamos con el sudor de nuestro trabajo se iba a tu educación. Porque creíamos que eso te haría una persona mejor, más completa. Pensé que el éxito era darte la educación que nosotros no tuvimos. Pero ahora entiendo que me equivoqué. El verdadero éxito no se mide en títulos o salarios, sino en cuánto amor y respeto tienes en tu corazón. Tu jefe podrá tener mucho dinero, pero yo tengo algo que él nunca tendrá, una vida entera dedicada a amar a mi familia sin condiciones. Él puede comprarte cosas, pero yo te di la vida. Él puede enseñarte sobre negocios, pero yo te enseñé a caminar. Cuando me quitaste mi lugar en tu mesa para dárselo a él, no solo me humillaste a mí. Humillaste todo lo que representamos tu madre y yo, el trabajo honesto, la dignidad en la pobreza, el sacrificio por amor. Pero sabes qué, hija mía, ese lugar siempre estará disponible para ti aquí en casa, cuando entiendas que el verdadero fracasado no es quien no tiene dinero, sino quien pierde el amor de su familia por aparentar lo que no es. El día que valores más el respeto de un extraño que el amor de tus padres, ese día habrás perdido lo más valioso que tienes. Espero que encuentres el camino de vuelta a casa, no solo físicamente, sino en tu corazón. Tu papá que nunca dejará de quererte. Doblé la carta, la metí en un sobre, escribí su dirección con mi mejor letra, y la llevé personalmente al correo. Ahora solo quedaba esperar. La carta llegó a su oficina el viernes por la mañana. Evelina la vio sobre su escritorio y reconoció mi letra inmediatamente. La guardó en el cajón sin abrirla. Ese fin de semana la carta se quedó ahí, como un fantasma que no la dejaba en paz. El lunes finalmente la abrió. La leyó rápido, como si fuera un documento de trabajo más. Me llamó esa noche con tono molesto. Papá, recibí tu carta. ¿Y qué piensas? Que estás dramatizando. Haciendo de algo simple una tragedia griega. ¿Simple? Sí, simple. Fue solo una cena incómoda. Ya se va a olvidar. Colgó antes de que pudiera responder. Durante la siguiente semana no hablamos. Ella siguió con su vida como si nada hubiera pasado.
Pero el miércoles de la semana siguiente todo cambió. Me llamó llorando histéricamente. Papá. Me despidieron. ¿Qué pasó? Mi jefe me llamó a su oficina y me dijo que ya no trabajo más ahí. ¿Te dijo por qué? Que no tengo carácter. Que una persona que trata así a su familia no puede representar a la empresa. ¿Y qué más te dijo? Que se acordó de su papá muerto. Que él también se sacrificó por su educación. Que lo que hice le dio mucha vergüenza ajena. Lloró durante 10 minutos sin parar. Esto es culpa tuya, papá. Tú arruinaste mi vida. Tú y tus dramas. Ahora no tengo trabajo por tu culpa. La rabia la había cegado completamente. No podía ver que las consecuencias eran de sus propios actos. Te odio. Odio haber nacido en esta familia de fracasados. Esas palabras me dolieron más que todo lo anterior. Colgó y no supe nada más de ella por días. Las primeras llamadas no fueron para pedir perdón. Fueron para culparme. Papá, tienes que ayudarme. Habla con mi jefe. No voy a hacer eso. Es tu culpa que me despidiera. Tú tienes que arreglarlo. Yo no arruiné nada. Tú solita te metiste en este problema. Eres un egoísta. Solo piensas en tu orgullo herido. Después empezó a recibir presión de todos lados. Su esposo la confrontó duramente. Evelina, toda la familia está hablando de lo que hiciste. Mis padres me preguntan cómo permití eso. Defiéndeme. ¿Cómo voy a defender lo indefendible? Sus propios hijos empezaron a cuestionarla con esa honestidad brutal que tienen los niños. Mamá, la abuela Ana dice que fuiste mala con el abuelo. No fui mala. Ella dice que lo humillaste. ¿Qué significa humillar? Significa lastimar a alguien sin necesidad. ¿Por qué lastimaste al abuelo? Él siempre es bueno. No tenía respuesta para eso. Mi hermana Ana la llamó para reclamarle directamente. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu padre, Evelina? ¿Cómo? Ustedes no entienden mi situación. Tu situación. Tu papá vendió hasta el reloj de su padre para pagarte la universidad. ¿El reloj del abuelo? Sí, el reloj que tanto le gustaba. Lo vendió cuando tenías 12 años para comprarte los útiles de ciencias. Evelina se quedó callada. Ahí empezó a quebrantarse de verdad. Las últimas llamadas fueron diferentes. Papá, ¿es verdad lo del reloj del abuelo? Sí. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no queríamos que te sintieras culpable. Me siento horrible. Deberías. Papá, creo que me equivoqué muy feo. Sí, te equivocaste. ¿Me perdonas? El perdón se gana, Evelina. No se pide nada más. Al día siguiente de despedir a Evelina, su jefe me buscó en la fábrica. Mi supervisor me avisó que había un señor preguntando por mí. Cuando lo vi supe inmediatamente quién era. Señor Rodríguez, soy el jefe de su hija. Bueno, era su jefe. ¿Qué quiere conmigo? Hablar. Si me permite. Salimos afuera de la fábrica. Él se veía incómodo, diferente a aquella noche arrogante de la cena. Vengo a pedirle disculpas. ¿Disculpas por qué? Por lo que pasó en casa de su hija. Por haber sido parte de esa humillación. Usted no me humilló. Mi hija lo hizo. Pero yo me quedé callado. Debí haber intervenido. Se quedó en silencio un momento. ¿Sabe qué me hizo decidir despedirla? No. Me acordé de mi papá. Él murió hace 5 años. Lo miré sorprendido. Mi papá también era trabajador como usted. Mecánico. Se partió el lomo para darme educación. Trabajaba hasta los domingos para pagarme los estudios. Y lo que vi en esa mesa me dio mucha vergüenza. Me imaginé si alguien hubiera tratado así a mi papá por darle mi lugar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Usted me hizo recordar todo lo que mi papá sacrificó por mí. Y me di cuenta de que su hija no tiene el carácter que busco en mi empresa. Hizo una pausa. Lo admiro mucho, señor. Usted es un hombre de verdad. Me estrechó la mano con respeto genuino. Su hija no sabe el tesoro de padre que tiene. Los meses que siguieron fueron duros para toda la familia. Evelina tardó 4 meses en conseguir trabajo. Un empleo básico en una empresa pequeña, ganando menos de la mitad de su salario anterior. Su matrimonio se tambaleó fuertemente. Su esposo consideró seriamente el divorcio. Los niños empezaron a ver a su madre de manera diferente. Con menos respeto, más distancia. Pero lo que más la afectó fue el aislamiento familiar. En las reuniones familiares todos la trataban fríamente. Las conversaciones se cortaban cuando ella llegaba. Sus propios primos la miraban con decepción. Un día, 6 meses después, vino a casa. Papá,
quiero pedirte perdón. Ya es tarde para eso, hija. Lo sé. Pero necesito decírtelo. Se sentó a mi lado en el sofá donde tantas veces había jugado de niña. Me convertí en alguien horrible. Cambié al papá más bueno del mundo por un extraño. Sí, lo hiciste. ¿Crees que algún día puedas perdonarme de verdad? El perdón ya está dado, Evelina. Pero la confianza, esa se perdió. Lo entiendo. Nuestro relacionamiento nunca volvió a ser el mismo. Hay una cicatriz que no sana. Pero seguimos siendo familia. Una familia herida, pero familia al fin. 2 años después escribo esto para ustedes. La moraleja es simple. Puedes ganar todo el dinero del mundo, conocer a toda la gente importante, subir todos los escalones sociales que quieras. Pero si pierdes el respeto y amor de tu familia por el camino, no ganaste nada. Solo perdiste lo único que realmente importa. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte a Ecos de Historia para más relatos como este. Dale like si te emocionó y déjanos un comentario contándonos qué opinas. ¿Conoces alguna historia similar? ¿Crees que Evelina merecía una segunda oportunidad? Tu opinión nos importa y ayuda a que más personas puedan escuchar estas historias que nos recuerdan lo que realmente vale la pena en la vida.